Hola a todos, y aquí estamos de nuevo en el canal y de nuevo con la psiquiatra Maribel Rodríguez, que para mí es, vamos, un honor tenerla. Ya estuvimos el año pasado hablando de, bueno, un montón de aspectos que dejaré, de hecho, en la descripción del programa para los que queráis ver la primera entrevista. Y hoy nos vamos a enfocar mucho en lo que ella ha tratado en su libro súper recomendable, Liberémonos del narcisismo. Luego ya entraremos en matiz, pero bueno, antes que nada voy a saludar a la invitada. Maribel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Gracias por invitarme nuevamente y esperemos que sea útil para quienes nos escuchen. Ya lo creo que sí. Bueno, pues vamos a meternos en materia directamente. Mira, te leo un poco lo que es el primer planteo de hoy y ya, pues oye, a partir de ahí que fluya. Mira, según el diccionario de la RAE, narcisismo viene definido como aprecio excesivo del aspecto físico, las cualidades o los actos de uno mismo. Bajo mi punto de vista, esta definición se queda algo corta, ya que podríamos hablar de un modo de vida, entre comillas, más que de un aprecio, y de que las cualidades de uno mismo serían sustituidas por el enmascaramiento y engorde de lo que creemos ser, de ese eje entre yo idea y yo ideal, del que autores como mi querido Antonio Blay nos han hablado mucho. Mi pregunta sería, ¿de qué manera introductoria podrías decirnos o podrías hablarnos un poco sobre este narcisismo y qué se deriva de dicha conducta? Bien, intentaré explicarlo de manera sencilla. El Muy bien. narcisismo, por parte de algún autor, se ha definido como complejo de Dios, que creo que eso nos dice mucho, Madre mía. o alguien que ha creado una especie de divinización de lo que querría ser o de la idea que tiene de sí mismo, y de alguna manera vive a través de una máscara que refleja o trata de mostrar cualidades de manera exagerada para conseguir atención, someter a otros, obtener beneficios, lo que a su vez suele ir unido a una tremenda falta de empatía, que puede ser un rasgo donde les detectamos, Mm, actitudes presuntuosas, vanidosas y expectativas de trato de favor y una idea de merecimiento de cosas que simplemente por existir. O sea, ha sido una manera muy simple para que nos hagamos una idea y las consecuencias de esa forma de vida, donde la persona que la vive se adicta a la atención al personaje que ha creado, porque como en el fondo sabe que es falso, necesita reforzarlo constantemente y confunde atención con amor. Entonces, son personas que viven de manera depredadora, me refiero sobre todo a extremos. En todo ser humano puede haber alguna parcelita, algún rasgo de narcisismo, el famoso ego del que hablan las mm, tradiciones espirituales, mm, pero en los casos patológicos esto está llevado al extremo. Entonces, las consecuencias son abusos de poder, explotación, trato injusto, divinización del propio personaje y además ese personaje actúa como un tirano que intenta que en la película que él se ha creado encaje en los demás, en su propio guión. Y cuando los otros no entran en el guión, pues hay ira, desprecio, rechazos, agresiones, manipulaciones. Pues bueno, así muy en resumen, ahora si quieres vamos profundizando. Son ujú. personas que abusan de los otros y que los maltratan porque su personaje es el centro de todo y muchas veces ni se dan cuenta, otras veces sí se dan cuenta de lo que hacen, pero digamos que son personalidades altamente dañinas para los que se relacionan con ellos y más dañinas en función del tipo de vínculo que se tenga. O sea, un vínculo más cercano implica más riesgos y más posibilidad de daños, un vínculo más lejano o puntual, pues te supone una molestia, una incomodidad, pero no te llega a dañar tanto, ¿no? Uf, sí, sí, no hay, la verdad, mucho que verter en torno a la problemática de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Saliendo un Sí, poco del guión, que ahora lo voy a recuperar. Como en este canal, precisamente me ocupo mucho de un revisionismo multifacético de diferentes tradiciones espirituales, te vas dando cuenta de que todas hablaban de que iba a llegar un momento en el que la humanidad iba a verse pues copada por, bueno, pues incluso presencias exógenas que allá nos podríamos meter en el terreno especulativo, ¿no? Aunque, bueno, Blay precisamente hablaba de ello, de niveles de inteligencias que no están más allá, perdón, que están más allá de lo físico, pero bueno, esto es otro tema. Pero sí que es evidente que cuando uno va revisando esa simbología ancestral, se va dando cuenta de que en realidad está hablando de nosotros mismos. O sea, por ejemplo, en el ámbito cristiano es muy conocido el famoso 666, pero te vas dando cuenta de que si lo ves con el ojo de alguien que quiere discernir, te está hablando del 9, que es un símbolo de tu inconsciencia y de no ser consciente de tus propios actos, ¿no? Entonces, cabría mucho que vamos a decirlo así,
poder destripar de todo ello. Pero bueno, para que no se nos vea el programa, sí que quería hacerte una acotación sobre 2 puntos que hablas en tu libro, que me parece que son muy potentes, ¿no? Uno que es la epidemia o pandemia narcisista y por otro lado, si quieres hablarnos un poquitín de eso que decías, que es que todos tenemos esa parcela narcisista que en gran medida se puede empezar a activar o engordar si se quiere y desembocar en algo muy problemático. Así que si quieres hablarme de estos 2 arquetipos, te escucho. Bien, a ver, la pandemia narcisista o epidemia lo que refleja es que la exacerbación del individualismo y del éxito personal y de también la desconexión que un poco favorece toda la tecnología que tenemos a nuestro Sí. alcance, que si bien ayuda, también interfiere, Uh-huh. pues lleva a la idea de un yo independiente y desconectado de todo que acaba teniendo sus efectos secundarios. Eso por un lado. Por el otro, una educación que ha pasado de la rigidez y del autoritarismo y el maltrato y la instrumentalización de los hijos a la permisividad y la sobreprotección que ha generado pues niños faraones, niños tiranos o niños blandos o esta generación de cristal que se dice, que supone que de tanto proteger, de tanto impedir la frustración de un niño, estás favoreciendo un ego exacerbado, ¿no? Un yo que se quiere imponer ante todo desde la buena intención de los padres, de la que muchas veces no dudo, pero también los propios padres, si son narcisistas, egocéntricos y con ese complejo de Dios, pues pueden querer tener hijos divinos de la muerte, o sea, hijos maravillosos, ¿no? Tenemos los 2 extremos, los hijos sobreprotegidos, mimados, hipercuidados, y los hijos que se ven como una extensión del ego de los padres, a veces esto está mezclado, y que se les quiere promocionar para presumir de ellos. Entonces, esos son 2 caldos de cultivo pues poco favorables, ¿no? A su vez, también la falta de educación con un sentido crítico ha supuesto la exacerbación de ideologías polarizadas, que son igualmente tóxicas en un extremo u otro, ultraderecha, ultraizquierda, al final acaban siendo también pues como digamos, montajes de grupos narcisistas que quieren imponer la ideología sin empatía, sin pensar en el otro y imponiéndose a través de ideas que no están muy encarnadas, que simplemente acaban poseyendo a grupos de sujetos. Como digo, me da igual si son un grupo de ultraderecha, un grupo de ultraizquierda, un grupo de meditación o una parroquia. Hay grupos que funcionan a modo narcisista y no ven al otro, solamente son ideas que se imponen porque te hacen sentir superior. Pues bueno, esto es un tema, no sé si esto quieres añadir algo, pero es un tema que también está ahí. O sea, no solo existe el individuo, sino que existen grupos y existen ideologías narcisistas, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Me alegra que lo traigas a colación porque esto nos abre una tangente muy, muy potente. Voy viendo cómo se están petrificando, ya ni cristalizando, petrificando determinadas adhesiones ideológicas de todo cuño. Y claro, por la naturaleza que yo llevo en este canal, pues observo que hay mucha querencia, algo que trabajamos, o bueno, hablamos en el otro programa, que es el mesianismo, ¿no? Se observa una querencia muy profunda a sentirte elegido porque tienes tal confesión religiosa. O sea, dentro del ámbito cristiano, que es el más conocido en Occidente, pues hombre, tienes a evangélicos encantados de lo que, bueno, pues oye, parece ser que las profecías bíblicas cuentan, tienes a católicos sintiéndose que ellos son los 144.000 y luego, pues, confesiones de todo tipo. Y claro, ya eso también, luego yo en el canal lo trato mucho, está la nueva era y un montón de historias que trae, vamos, que está engordando un montón de bolsillos al tiempo que desequilibra profundamente la psique de muchísima gente. Eso es, y todo disfrazado de buenas intenciones por parte de unos y de otros. O sea, que al final también hay un cierto estudio que hablaba que ha mostrado que hay una cierta relación entre militancia y narcisismo. O sea, que independientemente, o sea, en nombre del bien, independientemente de la ideología que se tenga, se puede caer en una actitud prepotente, soberbia y de superioridad sobre otros, como que la propia moralidad tiene derecho como a hacer el mal para conseguir el bien. Y ahí se llega ya a extremos ya terroristas o políticos muy peligrosos, ¿no? Pero estamos en ese momento de pensamiento acrítico donde la identidad personal y grupal es el nuevo ídolo al que hay que adorar y al que hay que someterse. Entonces todo esto favorece este ambiente de narcisismo peligroso, ¿no? A mí hay una cosa que también has comentado antes que no la quiero dejar pasar por alto y es
a ver, por mi trabajo, evidentemente, como músico, voy viendo una caída en picado de los niveles, no de calidad musical, que sí que están en lo que podríamos llamar el subterráneo, ¿no? En el underground, sigue habiendo increíbles talentos, pero parece ser bueno, pues aquellos que dirigen los arquitectos de este sistema en el que vivimos les interesa poner a figuras de la índole de Bad Bunny delante. No seré yo quien discuta que a la gente le pueda gustar Bad Bunny, me parece muy bien, pero bueno, te puedes imaginar que como docente vocal, pues hombre, puedo coger y utilizar una cierta ironía a la hora de evaluar la voz de este señor. Claro, lógico. Es que, claro, entonces ahí la tienes en la Super Bowl con un montón de simbología críptica para el que la quiera ver, etcétera, etcétera. Pero claro, es un poco el referente de una generación que, bueno, pues sinceramente hace aguas un poco en términos de calidad musical y, por supuesto, de algo que me parece importantísimo, que es la inspiración. Claro. Recientemente, mi pareja me recomendó que leyera un libro que todavía lo tengo pendiente, que se llama Breve Tratado sobre la Estupidez Humana. Y claro, van un poco de la mano. Entonces, claro, quería comentarte un poco si nos puedes podemos charlar un poco sobre esto, ¿no? Porque por un lado tenemos esa epidemia narcisista súper profunda, pero esta estupidización progresiva de la sociedad va calando hondo. Entonces, claro, estamos viendo cómo se confluyen dos puntos muy potentes. Y ya hay autores que están diciendo que estamos viviendo en una idiocracia. No sé Exacto, cómo hay una ves. película, de hecho, que se titula así, Claro, totalmente. Idiocracia. Exacto. Sí, Por yo creo eso. que están muy, muy imbricados, Sí. porque ciertos narcisistas están muy pagados de sí mismos porque no son conscientes de quiénes son y porque son tontos, o sea, los habrá listos. O sea, y por suerte no todos son muy inteligentes, pero hay un tipo de narcisismo que deriva de la estupidez, de la tiranía de la mediocridad y de exaltar elementos muy parciales de la realidad o de exaltar a pseudotalentos que parece que es ser la revelación máxima. Total. También en nuestro país los hay, o sea, pues de repente, pues iluminados, ¿no? Estamos mezclando también el arte con la política y la iluminación espiritual. Y entonces creo que esto puede crear también ciertas dinámicas sectarias, ideológicas y espirituales. O sea, que el cantante al final es el ídolo, el nuevo símbolo de la verdad, ¿no? Cuando simplemente igual, pues hacer un poquito de propaganda de ciertas cosas, que no digo que haya valores en el fondo, el riesgo es usar los valores para el propio protagonismo. O sea, que está bien defender valores, está bien luchar contra ciertas políticas que están destruyendo el mundo, pero no creando un ídolo alternativo, ¿no? O sea, como que Bad Bunny es el anti-Trump ahora y parece que esta es la salvación. Y bueno, él está expresando algo a su manera, creo que hay formas más elevadas, más profundas de expresar ciertas cosas y también expresándolo de una manera como de, o sea, la paradoja es dentro de un ámbito de consumo, a medida del consumidor. O sea, ahora los nuevos héroes rebeldes antisistema están a medida del consumidor, lo cual no deja de ser paradójico. De hecho, ayer mismo leí una crítica sobre esto que planteaba esta idea, ¿no? De cómo este fenómeno de Bad Bunny está programado comercialmente y que minutos después de este espectáculo pues aumentó el consumo de no sé cuántas cosas y entonces, o sea que también un constructo antisistema sirve para que ciertas personas se identifiquen y consuman más. Pero Entonces, totalmente. Sí, dime, perdón. sí, que entonces yo creo que no lo sé si es así, pero da la sensación de ser parte de la manipulación y del juego. O sea, creas un sistema y un antisistema y tienes dos dinámicas de consumo para unos y otros. Es la dialéctica hegeliana. O sea, es decir, síntesis, antítesis y al final, perdón, tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Entonces, claro, Entonces, no me vale. cabe. Y la polarización, o sea, así también generas más polarización, con lo cual las personas no unen fuerzas, se separan unas de otras y entonces es más fácil manipular. Dices, bueno, te doy el pack A y el A y el pack B. Elige uno, consume, sistema, antisistema, y entonces así ya no tienes que pensar de manera crítica, ¿no? Y esto, pues lamentablemente es muy peligroso porque cubre las necesidades de unos y de otros. Y al final, ¿quién está aquí que piense y tenga sentido crítico? Somos cuatro raros que lo intentamos, no sé si lo conseguimos. Se intenta. Sí, mira, me encanta lo que has comentado porque precisamente en mi ámbito cercano solemos decir, ¿no? Cómo, bueno, pues te ofrecen precisamente las consignas para protestar. Mira, en este sentido, y tengo que leer su obra,
recientemente haciendo un trabajo de investigación sobre, bueno, esa deriva que tú comentabas, di con el filósofo René Girard, que hablaba de la teoría mimética, ¿no? Y de que, claro, la humanidad o la sociedad humana tiende a tener como unos flujos de violencia implícita que se tienen que canalizar. Y claro, ahí es donde entra en juego esto, ¿no? El propio sistema ya te está ofreciendo su antisistema, ¿no? De tal manera que, hombre, pues evidentemente si Bad Bunny es anti-Trump, a mí me parece que, bueno, pues un bufón se pelea con otro bufón, pero los titiriteros se siguen yendo de rositas. O sea, es más que evidente. Recientemente recuerdo que a un conocido le comenté, chico, es que estás protestando por unos derechos que no te crees de la comunidad LGTB, pero al mismo tiempo te están subiendo una cuota de autónomos que ya no te deja vivir y aquí no pasa nada, ¿sabes? Entonces es bastante irónico. Yo realmente tengo que reconocerte, Maribel, que ya he llegado a un punto en el que prefiero reír, ¿sabes? Prefiero emplear un sentido del humor que en cierta manera me despoje de una angustia al observar este plano tan estúpido, porque no tiene otro nombre. Sí, sí, es difícil, sí. El humor es parte de lo que libera, pero a la vez dices, bueno, ¿hasta qué punto se puede aportar algo? Se puede estimular la reflexión, pero el problema, como creo que decía Ken Wilber u otro autor similar, que no puedes mover de nivel de conciencia a alguien a no ser que esté a punto de dar ese cambio, ¿no? O sea, que a veces lo que uno dice para hacer pensar ayuda a los que están empezando a pensar. Si no piensan, pues dice, aquí hay dos frikis contando no sé qué cosas, ¿no? O no se enteran ellos y nosotros sí. Entonces, y también ver el tema desde la humildad, o sea, que yo puedo preocuparme por la situación del mundo, pero no soy un mesías, ¿no? Y dices, bueno, la Exacto. pequeña aportación que cada cual pueda hacer, pues bienvenida sea, pero es una época compleja, ¿no? Aunque, bueno, ya lo creo que compleja. Aunque ya lo tocamos en nuestro anterior programa, pero como has comentado esto, sí que me gustaría, si puedes hacer un pequeño apunte, porque sí es cierto que esa parcela narcisista que estábamos cubriendo en los primeros compases se puede activar y, bueno, y de hecho se puede prácticamente desbocar a cuenta de ese mesianismo, ¿no? O sea, todos tenemos hoy en día, bueno, esa activación y especialmente en círculos como esto, ¿no? De gente que podemos ser librepensadores, si se me permite la palabra, podemos caer en ello. Yo lo observo, ¿eh? Lo observo en canales de divulgación alternativa, lo observo y, claro, es peligroso. Entonces, esto, de hecho, lo trataste en uno de tus libros, ¿no? Que ya estuvimos hablando de él en nuestro anterior programa. Pero si puedes comentar un poquito cómo se dan de la mano el mesianismo y la parcela narcisista. Sí, a ver, la parcela narcisista es nuestro pedacito de narcisismo o de ego donde pretendemos tener la razón, pretendemos tener una visión mejor que otros, que puede ser en ciertos casos. El problema es cuando eso nos imbuye como una sensación de autoridad o de superioridad y desde ahí corremos el riesgo, desde esa buena intención de yo veo un poquito más que el otro, de pretender imponer o de pretender ser los que traen la salvación espiritual de Occidente, ¿no? O del mundo. Entonces, hay un riesgo sobre todo, les digo que esa parcela narcisista, ese trozo de ego y de deseo de reconocimiento, de validación por otros, que tiene una parte absolutamente humana y normal, pero se vuelve anormal cuando uno en su vida depende de buscar el reconocimiento. O sea, el reconocimiento como consecuencia de hago esto sirve, ayuda, pues qué bien, me alegro y no me quedo enganchada, pero cuando es el objetivo, ese reconocimiento, se pervierte en medios y fines, ¿no? Imagínate que ahora habláramos solo para buscar reconocimiento, no para aportar un bien a otros. Entonces ya estaríamos pervirtiendo el objetivo de esta charla. Que si tiene éxito y llega alguien y eso nos gratifica, es lo que se llama el narcisismo normal adulto, que es normal, pero si al final ese es el objetivo, nos podemos perder y entonces a lo que iba es que digo que a veces el narcisista muere de éxito, o sea, si de repente uno con su éxito se hace influencer y te empiezan a escribir millones y millones y de repente sales en todos los canales de televisión, pues ahí está la vulnerabilidad humana al narcisismo, donde te puedes acabar identificando con aquello que otros aplauden, otros refuerzan y perder tu propia integridad. Incluso eso a veces es más importante que el dinero, ese aplauso, ese reconocimiento, esa validación, donde el ego pues se va inflando progresivamente, igual que cuando se tiene una experiencia espiritual que puede ser genuina, uno puede decir, pues he tenido una experiencia espiritual y esto refleja mi nivel máximo y yo voy a dar el mensaje a todos y uno se vuelve el mesías de cualquier causa. O sea, que es que no necesariamente, a veces es una religión, a veces es una visión ética o
defensa de los derechos de no sé quiénes o de los vulnerables. De repente uno se vuelve militante de esto y aunque sea una causa legítima, yo lo he visto con el tema de Gaza, que es una causa legítima proteger a estas personas, hay quienes en nombre de esa causa legítima proponen ejercer la violencia. Entonces dices, bueno, pues ya te has convertido en lo que estás criticando, ¿no? Este es el riesgo. O sea, cuando pierdes la perspectiva, pierdes la empatía por cualquier ser humano, te vas a un extremo donde deshumanizas a los del otro lado, que no digo que no hay que ser críticos, por supuesto que sí, pero hay el riesgo de que una buena causa se convierta en una justificación de la violencia y de la polarización, ¿no? Pues aquí la parcela narcisista, incluso desde las buenas intenciones y desde una verdad que pueda ser legítima, puede acabar cayendo en aberraciones. O sea, esto lo hemos visto con el mensaje de Cristo. O sea, que dices, bueno, mensaje más profundo, humano, como el de Buda o el de Mahoma, o sea, que los mensajes de grandes líderes espirituales, dices, es que lees el Evangelio o lees las enseñanzas de Buda, etcétera. O sea, no voy a plantear una sola perspectiva, pero grandes sabios y santos de la humanidad que transmiten mensajes muy elevados, absorbidos por esa parcela narcisista, pueden convertirse en un fanatismo cuando el creador de esa visión era antifanatismo. Totalmente. Entonces, si ves a Cristo, a Buda, etcétera, ves sus mensajes, dices, es que están combatiendo el fanatismo. Pero de repente no, en un proceso histórico ya aparecen los iluminados que desde su ego limitado, como digo yo a veces incluso algún paciente, ya tu yihadista interior se ha apoderado del mensaje. El que sea, la causa que quieras. O sea, de verdad, puedes decirme, es que es legítimo defender los derechos de los niños en África, por supuesto, pero si solo hablas de esto y ya lo usas para tu protagonismo, ya lo has desvirtuado. Entonces, podemos desvirtuar cualquier cosa desde esa parcela narcisista, y especialmente cuando eso nos acaba irritando, solo quiero pelear por esto, yo soy quien tiene razón. Y es que aunque tengas razón, pierdes la razón cuando esa visión te absorbe. Y como te digo, me da igual si es una causa humanitaria, religiosa o la causa LGBT que antes señalabas. O sea, uno puede perder la perspectiva en nombre de una causa positiva. Y entonces es que el ego se infla y se apodera de esto y ya de repente eres tú, tu ego imponiéndose y machacando al de enfrente. Pues ya te has vuelto injusto defendiendo la injusticia, ¿no? Y ahí lo notamos. Y todos, frente a situaciones muy duras, podemos reaccionar desde el dolor, pero ese dolor nos puede hacer volvernos precisamente ineficaces o fanáticos. Y el fanatismo es desde cualquier lado porque es el ego humano, o sea, no es el tema, porque quien piensa, si es que son los religiosos, o son los católicos, o son los de la causa de Gaza, o son los judíos, o son, a ver, que puede haber ideologías más peligrosas que otras, o sea, hay formas de vivir lo religioso que pueden ser más peligrosas que otras, pero luchando contra eso puedes convertirte tú en el fanático, ¿no? Pues como ocurre en la religión francesa, luchando contra los abusos de la nobleza y la religión, pues se crea otro fanatismo. Como ha ocurrido con la Revolución Cubana, se crea otro fanatismo, luchando contra la injusticia, ¿no? Entonces ahí ves el riesgo de que una buena causa pues se transforme en un fanatismo. Y que yo creo, me puedo equivocar, pero creo que una parte, por lo menos, está en la naturaleza humana y en su tendencia a que el ego se apropie de aspectos parciales de uno mismo y de la realidad, ¿no? Y ahí tenemos que cuidar la sensibilidad y la autocrítica cuando queramos defender una buena causa, que está bien, pero no desde ese ego que dice, pues ya, pues lo que ocurre con muchos movimientos terroristas que pueden surgir desde un deseo legítimo de hacer justicia, defender unos derechos, luego los monstruos son ellos, ¿no? Ya. Es que hay algo que no sé por qué, pero hace que el ser humano en lo colectivo no funcione. Ahí tú me podrás decir mucho mejor que cualquier cábala que me haga yo, pero se observa. Reflexionaba Claro, el internamente. colectivo cuando se adhiere a un pensamiento, una idea, ¿no? O sea, es lo Claro. colectivo desde, a ver, que tenemos que ser individuos para luego formar un colectivo. O sea, individuos mínimamente conscientes y maduros pueden crear redes de conexión.
El problema es la identidad colectiva más que el colectivo, me parece a mí. O sea, cuando lo fundamental es defender tu institución, lo fundamental es defender el colectivo del que formas parte y no la realidad. O sea, la mente tiende a crear ideas que se desconectan y entonces luego se quieren imponer. Lo hacemos individualmente. Yo debería ser no sé cómo y de repente uno se está autofustigando, ¿no? Y con los colectivismos, yo diría más bien colectivismos, pues pasa porque igual esto hay que imponerlo, tiene que ser así. Y en su raíz casi todos los colectivos, hasta los más tóxicos o todos los colectivismos, surgen de una protesta legítima frente a algo que no se puede asimilar, pero que se ve desde una perspectiva muy parcial, ¿no? El caso más extremo es el nazismo, que en una crisis social surge como, además era nacionalsocialismo, o sea, con una idea de ayudar colectivamente, de crear una sociedad más justa, de salir de la crisis, y de repente esto se convierte en una auténtica barbaridad, ¿no? Entonces es un intento de salir a la crisis y de buscar el chivo expiatorio. Has citado a René Girard, que tiene que ver con esto, o sea, con, por un lado, el deseo mimético, quiero lo que el otro quiere, aunque antes no lo quisiera, pero también el mecanismo de liberar la tensión a través de un chivo expiatorio. Y que va cambiando. O sea, cuando el nazismo el chivo expiatorio eran los judíos. En otro momento son otros, ¿no? Ahora en Estados Unidos el chivo expiatorio son los inmigrantes. Sí. Sucesivamente. O sea, es como esto se arregla eliminando a alguien, ¿no? En lugar de cambiando la consciencia. Esa es la cuestión, ¿no? Por eso te decía. Pero es que por eso te decía que no sé si en estos estadios de la historia de la humanidad estamos preparados para mirar hacia adentro. Sobre todo, y dentro de lo que son los planteos que me había formulado, que los estoy siguiendo de manera así como más intuitiva, he estado hablando un poco de cómo las redes sociales han provocado A ver, sí, tienen sus cosas buenas. Por ejemplo, esta conversación. Pero por otro lado, claro, han provocado un desaguisado. O sea, de hecho... yo hace 3 años, cuando abrí el canal, lo comentaba, ¿no? Porque, a ver, yo tengo ya casi 44 años y, claro, recuerdo un mundo... Bueno, primero un mundo sin Internet. Pero luego recuerdo también un mundo en el que no había Facebook, no había Instagram, no había tal. Y, claro, ahora ya hemos llegado a un punto en el que prácticamente un grueso de la población ves andando por la calle y están pegados. Entonces, claro, ¿dónde está el foco de atención? ¿Dónde está todo lo que es ese despliegue de puro discernimiento de decir qué es lo que estoy haciendo? Y claro, si a eso lo llevamos a lo que tú estabas comentando antes, ¿no? En cuanto al rollo influencer, a esa mímesis que tratamos de hacer, ¿no? Los unos con los otros. Hace poco, precisamente, aquí en el canal, que he abierto una sección que he llamado Reflexiones, donde simplemente hablo un poquito en torno a lo que me surge en el momento, hablaba de esa sofisticación y ese enmascaramiento que se observa. Y claro, es una deriva peligrosa. Es una deriva peligrosa porque, claro, ya ni siquiera estamos engordando una parcela narcisista, estamos engordando una especie como de constructo, porque ya ni siquiera somos nosotros. Es algo que está adherido a algo digital, algo irreal. Entonces... Sí, que en sí mismo la dinámica narcisista se amplifica. Yo digo que las redes actúan como un aspersor de virus narcisistas. Pues, en sí son un medio donde puedes transmitir algo valioso, pero cuando acaban siendo el fin de la expansión de mi ego, con todo el daño que luego se hace, también por el deseo mimético. O sea, los adolescentes sufren mucho, y algún paciente así he tenido, gente muy joven, sufren mucho porque ven a la chica perfecta, al chico perfecto, nunca voy a ser así de delgada, no me voy a peinar así, no tengo el pelo así. Entonces ves también esa distorsión de lo que es el ser humano basado en imágenes de personas que hacen un buen marketing de sí mismos generando imágenes falsas. Alguno que conozco sé que en su vida viven muy vacíos, muy deprimidos y el chute, como de una droga, es de repente tengo 1 millón de likes, que es muy falso porque al día siguiente con 1 millón no basta, tiene que ser 1,5 millones, sino que estoy fracasando, ¿no? Y es que hay uno que me lo decía un día una persona que tiene éxito en este tipo de medios, dice, es que si tengo 1.000 comentarios positivos y uno solo negativo, me hundo. Es cierto, conozco casos. La identificación con ese reflejo, ¿no? La búsqueda, que también es un componente del narcisismo, y lo vemos en el mito de Narciso, buscarse en el reflejo y no en uno mismo, es la búsqueda compulsiva del reflejo que me diga lo maravillosa que soy, acaba siendo una adicción narcisista, y las redes tienen este riesgo, sobre todo
como también reflejo de vidas muy vacías. O sea, uno no se hace adicto, y esto ocurría, ya se veía con las drogas, o sea, uno no se hace adicto, incluso aunque pruebe una droga dura o hay menos riesgo, si hay un sentido de la vida constructivo, si hay algo que te llena. Mm. Pues parte de las terapias debería llevar a las personas a conectar con lo que les llene de verdad, no con lo que les alivia el malestar. Con los sucedáneos del amor. La atención es un sucedáneo del amor, te alivia. De repente, si tú sacas este vídeo y tienes 20 críticas, digo 20 críticas positivas o 20.000, pues te dará alegría. Pero si luego dices, ay, necesito otro chute, tengo que hacer un vídeo que tenga éxito, me hago un vídeo dependiente, ya caíste en el reflejo, ¿no? Entonces, Efectivamente. qué difícil, ¿no? Es como esto que les... O sea, qué difícil es sustraerse a estas dinámicas, sobre todo para quien tenga una vida vacía. Pero voy a esta anécdota de los emperadores romanos que tenían siempre al lado a alguien que les decía, recuerda que eres mortal, porque el Ah, exceso de poder les hacía identificarse con el personaje, ¿no? Pues nos hemos olvidado de esto, de que somos mortales, creemos que somos una imagen, ¿no? es que acabas de tocar una. Es que acabas de tocar una. Tenía intención de ir por otro lado, pero me voy a dejar llevar por la sincronía. Es que, claro, no podemos olvidar, y en este punto me acuerdo de alguien que fue muy influenciado por Girard, que es el divulgador muy polémico, pero que dio en el clavo en muchos puntos, Pedro Bustamante, que hablaba de cómo estamos observando una transhumanización del ser humano, ¿no? O sea, se quiere construir un humano 2.0 en el que aquí en el canal he tenido a gente, vamos, como Ana María Oliva, que es una doctora en estos temas, lo controla muchísimo, y ya se observa, hay un intento de crear un humano 2.0 y para eso tenemos que, además te lo dicen los gurúes tecnológicos, ya sea Ray Kurzweil, Elon Musk, Harari, que ya ves que es autor de bestsellers, últimamente Peter Thiel, y te dicen que no, que ellos tienen intención de no morir. Así te lo dicen, además, claramente, ¿no? O sea, ellos no van a morir. Entonces, claro, hay que preparar al inconsciente colectivo para que acepte esa idea de eternidad en la nube, pero la nube ya no es la nube de Yahvé, no, la nube ahora es la nube de iCloud. Entonces, Sí, claro, sí. es muy peligroso porque la tecnología está llegando a esos puntos, por mucho que haya gente que quiera decir que no, que no estamos ahí. No, estamos ahí ya. En el que el volcado de tus recuerdos y tus memorias, pues tal vez te pueda hacer crear un avatar digital en el que puedas vivir para siempre. A mí me parece muy bien. Yo personalmente no quiero vivir para A siempre, mí no al me menos interesa, ¿no? a mí no me Además, una interesa. existencia artificial completamente falsa, ¿no? Claro, pero es que los conatos de este gran engaño, que a mí me parece ya literalmente bíblico, vienen muy poco a poco cociéndose en algo que lo voy a unir con lo que estabas diciendo también de esa querencia por el like. Es que ya muchos, y yo lo veo, porque claro, me muevo un poquitín en este ámbito, aunque este canal es pequeñito, pero observo que ya muchos de los likes ni siquiera son reales, Maribel. O sea, te vas Bots. dando... Claro, son bots. O sea, te vas dando cuenta de que muchos comentarios, incluso yo he tenido haters que son bots. O sea, que he intentado dialogar con ellos y no hay manera, ¿sabes? O sea, tienen chispa, Ya no soy surfeando el Kali Yuga, ahora soy roncando el Kali Yuga. Porque como hablo mucho, pues les hago roncar. Está muy bien, ya le digo, oye, por lo menos échate un buen sueño. Pero bueno, irónicamente, es lo que te digo. Voy viendo también, me meto en canales de Instagram y me veo, 3 millones de seguidores y te vas dando cuenta de que son comprados. Entonces, fíjate Sí. hasta ese punto, ¿no? De ya autoengordar un constructo que es el avatar digital que creas, ya incluso con un engorde que es igualmente artificial. Por eso te decía, o te citaba, ha citado transhumanismo, porque es que la deriva es cuanto menos peligrosa. Creo que tanto tú como yo y muchos de los que nos estén viendo sabemos que hay que trazar una línea y yo te tengo que decir que los últimos meses lo voy diciendo, incluso a amigos que han estado aquí en el canal conmigo, que lo siento, pero que no tengo ni la menor intención de claudicar a un uso exacerbado de la inteligencia artificial. Pero claro, amiga mía, es que la cosa se empieza a poner un poco compleja. Yo estos últimos 2 años especialmente voy viendo cómo esa sombra empieza a acrecentarse y ya la IA está provocando un brutal desaguisado en todo esto que estábamos comentando. Si quieres decirme algo al respecto, me encantaría escucharte. Creo que es un tema aún complejo, Ujú. del que no vemos qué horizonte nos puede esperar, aunque ya hay estudios que ponen de manifiesto que el uso de la IA genera menor rendimiento cognitivo, o sea, a la larga puede llevar a la atrofia cerebral, cosa todavía más peligrosa, pero si lo relacionamos con el narcisismo, se puede usar la IA
para engordar el propio perfil digital, No. para aumentar la supervivencia, lo que es paradójico, es una vida vacía que quiere alargarse hasta el infinito. También hay que recordar que el ego, ese famoso, no tolera la idea de la muerte, porque como no existe, no quiere desaparecer, ¿no? O sea, que a veces ese empeño en la persistencia, de hecho, de las personas más narcisistas que conozco, en general, hay un miedo atroz a la muerte, o sea, un miedo atroz, que una parte es natural, un cierto miedo a la muerte, pero ese miedo exacerbado a desaparecer. Yo voy a desaparecer, ¿no? ¿Va a desaparecer el qué exactamente, ¿no? Efectivamente. El qué es lo que va a desaparecer, ¿no? Y también una sobreidentificación, como decía Almas, con aspectos superficiales o externos de uno mismo, donde uno se cree que su aspecto físico, su longevidad, la ropa que lleva, el coche que tiene, desde mi punto de vista es estúpido. O sea, decir, bueno, que yo me crea que soy mi casa, mi coche, lo que tengo en el banco, si tengo más, soy más, si rindo más, soy más. Esto que dice Byung-Chul Han de la autoexplotación de uno mismo, que acaba siendo ridícula, pero incluso la autoexplotación para la imagen, la autoexplotación para el rendimiento, la autoexplotación para ver qué van a pensar unos otros de mí a los que ni conozco. O sea, en fin, yo no lo entiendo, igual me falta algo. Y luego yendo al transhumanismo, o sea, creo que en ciertos casos puede haber utilidades para personas enfermas, o sea, ya hay casos de personas con ELA que habían perdido movilidad, habla, a las que se ha ayudado, recuperación de visión, para ciertas funciones que pueden simplificar la vida, pues creo que usado con discernimiento y con mucha moderación, porque además si tú a la IA le dejas, siempre te intenta enganchar un poco más, y yo ya, cuando alguna vez lo uso para alguna cosa, digo, bueno, yo esto lo sé hacer sola. Y ya me dice, sí, ya sé que tú sabes hacer, ¿no? O sea, como que ya dices, pero si tú le dejas, acaba supliendo tus propias capacidades, esfuerzos. Intenta también, incluso te propone escribir por ti lo que sea. Digo, no, yo tengo mi propia creatividad. ¿Quieres que escriba un post? Digo, no, prefiero que mi post sea mediocre, normal, como sea, soy yo, que el post perfecto que cuadra para tener 100.000 seguidores más. Digo, es más, ¿para qué los quiero, no? Exacto. Entonces, hay una parte en la que las IAs están queriendo suplir nuestra capacidad. No sé si hay una intención detrás o no, porque no puedo verificarlo, pero aunque en ciertas cosas nos puede ayudar, o sea, quizás tú y yo cuando seamos abuelitos nos cuide un robot y con esa posibilidad sobrevivamos, quizás, o sea, vete a saber, o nos metan en una especie de cápsulas asistidas por mecanismos, yo qué sé, o cuando ya nos sirvamos, pues una inyección y fuera, o sea, puede instrumentalizarse todavía más el uso tendencioso del egoísmo, de la ambición, o sea, la capacidad de hacer el mal con esas herramientas se puede amplificar, pero también existe la posibilidad de aportar beneficios. Entonces, creo que el problema es el discernimiento y el problema es no ver los riesgos que esto pueda tener, porque las IAs ya tienen, según ciertos test, un cociente intelectual equivalente al de la superdotación y en no mucho tiempo tendrán un cociente intelectual por encima de cualquier superdotado de este mundo. Es decir, si en ellas emerge conciencia, que ya hay estudios que ponen de manifiesto que esto empieza a ocurrir y que ya se revelan frente a los creadores, singularidad. pues, ¿qué puede pasar, no? Y si uno mete unos chips en su cerebro, incluso los pobres enfermos de ELA meten ese chip para vivir mejor y eso se apodera de ellos y acaban siendo instrumentos, estoy entrando un poco en plan paranoico, pero podrían ocurrir cosas. Si ya en Black Mirror vemos ejemplos y es una serie que he visto 3 capítulos y me ha bastado, porque si no, creo que uno acaba... Sí, es ya horrible. puede acabar paranoico, pero, o sea, la cuestión es qué tipo de vida podemos construir desde la consciencia y cómo prevenir ciertos daños. Pero claro, la IA está en manos de cualquiera. En ciertos países del mundo que no hay respeto a derechos humanos se puede programar perfectamente para hacer daño. Dices, ¿cómo puede compensar esto el mal posible, ¿no? Por eso yo trazo una línea y por eso te contaba antes. Y claro, sé que, bueno, lo he comentado en últimos programas, que habrá compañeros que incluso, ya te digo, que han estado aquí, a los que quiero mucho, pero que me podrán decir que tengo un carácter muy reaccionario. Pues bueno, sí, a mucha honra, es cierto. O sea, igual es porque ya por mi propia profesión, pues aquí tengo delante de mí una guitarra que no veis, pero no quiero que sea, no quiero que componga canciones la IA. O sea, y no quiero dibujar y no quiero...
no quiero activar mi fuerza de voluntad y mi deseo creativo, que creo que son de las cosas más sagradas que hay, porque, por cierto, claro, es que nos gusta mucho hablar de hoy el espíritu, vale, bueno, bien, mira, de acuerdo, ¿qué es el espíritu manifestado, sino precisamente bajando a la tierra y queriendo vivir en un plano físico? Porque, a ver, yo sí, tengo mis sentires espirituales y, bueno, pues por experiencias precisamente de índole un poquitín más elevada, pues he podido constatar lo que el propio Blay decía, ¿no? Pues que sí, que el cuerpo es un vehículo maravilloso, que es espíritu denso, pero que hay otras capas que tiene el ser humano. Pero claro, si eso es, vamos a decirlo así, digerido por una IA, pues claro, la cosa se pone complicada. Sí, pero una ventaja que tenemos, quienes cultivemos más esa dimensión profunda, es que la IA ahí no puede llegar. O sea, la IA en principio no tiene alma, tiene cognición, pero hasta donde sé, en todo caso, es una pseudo alma. El que vive desconectado de su alma le parecerá un sustituto estupendo, porque no conoce esa dimensión profunda, pero yo creo que una protección y una defensa es cultivar esa conexión profunda con una dimensión espiritual que permite la intuición, la creatividad, la espontaneidad, la autenticidad, y eso es parte de lo que nos puede proteger, pero la gente se ha olvidado de esto. Pero se ha olvidado. Sí, pero se ha olvidado de esto precisamente porque ya veníamos de una especie como de despojado espiritual de Occidente en los últimos siglos. O sea, aquí en el canal he tenido a muchos invitados que hemos estado hablando precisamente de ello, y desde que el cacareado renacimiento, no soy yo quien hable de las bondades de la Edad Media en absoluto, ¿eh? O sea, creo que esto lleva desde hace muchísimos siglos así. Pero ha habido una intencionalidad clara de ir poco a poco quitando esa idea de espíritu en el ser humano, o si acaso llevarlo a lo que estábamos comentando al principio del programa, ¿no? A una especie como de fanatización donde no, mi espiritualidad es la verdadera y lo demás no vale para nada, lo demás es satánico. Le pongo el apelativo de satánico y ya está. Pues precisamente si hay algo a mí que me parece satánico, teniendo en cuenta que Satán es un arquetipo de, bueno, primeramente de adversario, pero luego Satanás es del príncipe de este mundo en cuanto a que es el rey de la materia, es decir, el nivel espiritual que te lleva, como decía Steiner, ¿no?, a vivir desde ahí. Entonces, para mí ese es el gran problema. Recientemente recuerdo que me volví a acordar de una fuente primaria para mí, que es La danza final de Kali, un libro maravilloso, que hablaba de que estamos asistiendo a una inversión paródica, ¿no? Es decir, el ser humano esclavo en su propio exterminio, esas palabras son del libro, que son duras, pero es que lo decía así, está prácticamente generando una especie como de pseudo divinidad digital que va a acabar por, autodestruirle. Ahora bien, yo en este sentido te puedo decir que no soy ni apocalíptico, ni negativo, ni nada. Sé que es una deriva de estos tiempos que corresponde vivir y que precisamente aquellos que, bueno, pues que se quieran dejar o nubilar por estos cantos de sirena, respecto. O sea, yo lo respeto y que cada uno viva como quiera. Hace poco, y ya te doy paso, estuve con mi pareja viendo la película Metrópolis de Fritz Lang. Y ahí, que por cierto, es una clarísima advertencia a estos tiempos, Fritz Lang ponía un mensaje precioso. Dice, el mediador entre la cabeza y las manos ha de ser el corazón. Y para mí ese mensaje es fundamental, porque claro, yo creo que es el amor en general, no el amor que siento por mi pareja, que es maravilloso, no, el amor por la vida, el amor por mí mismo también, desde un punto de vista mucho más integrador. Yo creo que la respuesta está ahí, ¿no? Tenemos que coger y apelar a ese valor supremo, porque para mí es ahí donde está la clave. Si quieres comentar algo, te escucho. Sí, además apelar el valor supremo desde la vivencia, desde la experiencia, desde la humildad a la autenticidad. Si no, tenemos el riesgo de que, como decía, la parcela narcisista nos vuelva mesiánicos, ¿no? Y también añadiría lo que digo a veces, de que, en el sentido de que lo que uno no habita de sí mismo, lo que no te permite es vivir de tu autenticidad, tiene riesgo de ser colonizado por otros. Es decir, si te vas vaciando, se meten en ti ideas, ideologías que se apoderan de tu propio vacío. Entonces, el no estar posicionados, conectados hasta con lo más elemental, ser consciente de cómo me tomo una taza de té, de la importancia de la meditación, de conectarse, no la pseudo meditación de desconectarse que usan las grandes multinacionales para que la gente rinda más. Eso es uso tendencioso de la meditación, que sería otro melón aparte. Pero bueno, que el tema de conectarse desde la humildad a lo más sencillo, auténtico, frágil, vulnerable de nosotros mismos y de otros, puede posibilitar
no ser colonizados desde esas ideas de vas a ser lo máximo, o sea, claro, eso estimula el ego, ¿no? Vas a tener éxito, vas a ser más visible, vas a salvar a la humanidad, lo que sea, o sea, eso se apodera de los vacíos de los que yo no me hago responsable en el caso de ser colonizada por personas, ideas, ideologías, dinámicas a las que todos estamos expuestos, como lo que decíamos antes del virus narcisista, ¿no? Hay un punto que quería comentar contigo a colación de lo que acabas de decir, y es la cantidad. Porque además de ese virus narcisista que nos puede precisamente ir poco a poco, ¿no? Va copando más partes de nuestra psiquis. A mí me parece que es súper importante destacar algo que yo me alejo, que es ese reino de la cantidad, ¿no? Parece que todo tiene que ser cuantitativo y muy acelerado. Muy rápido, muy rápido. También con compañeros he podido debatir que el uso de estas tecnologías nos lleva a que, bueno, oye, ¿para qué me voy a leer un libro en un mes si una IA me lo puede resumir y lo puedo leer en 2 días? Entonces, siempre comento lo mismo y lo tenía precisamente en el guión preparado. A ver, esa espiral en la que la satisfacción de leer un buen libro que te podía llevar un mes o 2 o los que sean, ahora ya es sustituida por algo que todo es rapidez. Mi pareja siempre me dice, es que voy a Instagram y veo que prepara esta receta en 5 minutos, aprende inglés en 2 semanas. Mira, Maribel, como docente, te digo que a veces me cuesta muchísimo activar la atención de mis alumnos. Claro, Entonces, están muy dispersos, claro, y eso les hace estar manipulables. claro, ¿qué está pasando con el déficit de atención y por qué estamos sobrevalorando tanto ese reino de la cantidad en lugar de la calidad? Bueno, porque eso da dinero, la cantidad y la sensación de insuficiencia, de no llegar, a veces me lo dicen en consultas, que no soy suficiente. Yo suelo preguntar, ¿y eso qué es? Eso Ser es suficiente, ¿no? suficiente. ¿Suficiente qué? ¿Para qué? Exacto. O tengo que rendir en tanto, digo, pues, o incluso alguien que me hablaba de que tenía estrés de ocio. Digo, ¿y ¿Cómo eso que estrés qué de es? ocio? Pues Estrés que de tenía ocio. tantos planes en un fin de semana que acababa con estrés. Entonces, hasta ese nivel estamos llegando en cuanto a esa cuantificación del rendimiento, incluso desde el ocio. Y bueno, pues leeros, por ejemplo, a Byung-Chul Han, el libro de vida contemplativa, que puede tener sus cosas cuestionables, pero yo creo que tiene esa idea de déjate en paz, no necesitas explotarte a ti mismo, rendir, contempla la vida, vive con calma, mejor ver 2 personas en un fin de semana que ver 30 y hacerte check en tu libro de logros cuantitativos, ¿no? Ah, ya, sí, pero perdona, pero aquí hemos abierto otro melón. Y es que me acuerdo, además lo hablamos en privado, que es el tema de amigos que ya no son amigos, que son citas, coges el cuaderno, ¿no? Y a mí me pasó recientemente, ya lo comenté en otro programa, que el que era mi mejor amigo, le sigo apreciando mucho, pero bueno, evidentemente ya como nos vemos de Pascuas a Ramos, pues bueno, ahora ya le considero pues como una amistad más. Sé que no hace falta ser jerárquico, pero bueno, yo siempre he sentido un poquitín eso, no sé, será mi Capricornio, el que no soy. Bueno, me dejo de bromas. Es cierto que hablé con él y me decía, no, mira, a finales de marzo creo que tengo un hueco aquí, casi parecía que estaba pidiendo vez al dermatólogo. Entonces, claro, esto conduce a algo, mira, lo voy a emparentar, aunque sé que es igual un poco forzado el emparentado de conceptos. A veces, cuando uno se encuentra con esto, tiene la oportunidad de o resignarse, que sería lo fácil para mí, o bien lo acepta y dice, bueno, pues yo te voy a expresar cuál es mi sentir. Y mi sentir es que eso es una mierda, hablando en plata. Y no me gusta. Entonces, vamos a empezar a tocar un tema que me parece importantísimo, el marcaje de límites. ¿Dónde está el rigor a día de hoy? Difícil, ¿no? O sea que, por un lado, no se ponen límites a ciertas cosas que nos intoxican por falta de conciencia y de criterio, y por otro lado,
el mensaje de hay que poner límites se ha convertido en un mantra para otros para afirmar su ego, ¿no? Entonces, ¿dónde está el punto, no? O sea, ¿dónde está el punto humano? ¿Dónde está el sentido común, no? Si alguien se llama tu amigo y te da cita a finales de marzo, pues igual hay que, o sea, también yo creo que eso es un punto de conciencia, bueno, pues no es el grado de amistad que yo pienso o no soy su prioridad y decir, bueno, pues humildemente estas cosas a veces tenemos que aceptarlas, ¿no? O vete a saber lo que esa persona puede estar viviendo, también es otra cuestión, ¿no? Pero por un lado necesitamos marcar ciertos límites y por otro lado no podemos convertir eso en una exacerbación de las dinámicas narcisistas, ¿no? Porque también ese es otro tema. Hay que poner límites a los narcisistas, tal y cual, contacto cero, bla, 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 que a veces en casos extremos es muy necesario, pero ya eso se ha convertido en una especie de consigna desde la parcela narcisista para uno, es el marcar las normas con respecto a cualquiera que nos contraría, ¿no? Este es nuestro fenómeno del narcisismo antinarcisismo, ¿no? Que es el ego humano otra vez dándole vueltas a ciertas cosas. Ahora, de repente, cualquiera que tenga un malestar con otro es que el otro es un narcisista, ¿no? El otro puede ser o puede no ser, o vete a saber qué cosas, pero la idea de la empatía, la compasión, la comprensión de las heridas narcisistas del otro que se comporta a modo narcisista también nos puede atascar. Ahora estoy saltando un poco a otro tema al margen de lo que tú dices. Entonces, ¿qué son los vínculos hoy en día? Si es una especie de estructura de agenda donde estoy constantemente poniendo límites porque yo lo valgo, o realmente con humanidad y humildad hago un esfuerzo, ¿no? Por decir, bueno, ¿qué está pasando en mi relación con X persona, ¿no? Si tú, por ejemplo, fueras un amigo que llama cada 2 horas y reclama atención, pues es comprensible que alguien te diga, oye, majo, esto es demasiado, ¿no? Claro. Pero cuando eso no es así, pues decir, bueno, ¿qué pasa en las dinámicas humanas? Porque yo cuando fui a vivir a Madrid, cuando empecé la carrera, yo había hecho bachillerato en Marruecos, un mundo muy distinto. De repente a Madrid y todo era golpe de agenda y había que pedir audiencia a los posibles candidatos amigos, ¿no? Y yo no entendía nada, o sea, venía de un sitio donde la gente llamaba a tu puerta y te decía, oye, vamos a tomar un café. Exacto. No teníamos ni teléfono, o sea, que es que aparecías en la casa de la gente, aparecía la gente en tu casa, si podías, quedabas, si no podías, ya bueno, pues mañana, de ser un poco bajo, pues quedamos mañana por la tarde. Yo a veces conseguir que alguien de allí concretara la hora era casi imposible. Pero mañana por la tarde, ¿cuándo? Pues ya vamos viendo por la tarde. Digo, pero primera hora de la tarde, mitad de la tarde, final de la tarde, o sea, es otro concepto del tiempo, ¿no? Sí. Pero en Madrid yo experimentaba también esta edad de muy joven, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué la gente tiene una vida como tan imposible, ¿no? O sea, salvo excepciones, ¿no? Yo creo que son las dinámicas de las grandes ciudades, pero también esas expectativas del rendimiento, de la competitividad, de la imagen, o sea, hacerte el difícil que da como que te hace el interesante. Hay gente que a mí me recomendaba esto, de hecho, no, tienes que hacerte valer, hazte la interesante, no facilites el acceso. Yo como, no entiendo nada, digo, una persona así me parecería muy desagradable, ¿no? Pues bueno, que esas visiones, normas rígidas, dinámicas que se normalizan en las grandes ciudades, por un lado pueden ser mecanismos de supervivencia, pero por otro lado son señales de individualismo y de que todo se mide, se contabiliza. O sea, yo a veces, o sea, yo recuerdo las comidas en Marruecos, quedabas con alguien a comer y nunca se sabía cuándo se iba a acabar. O sea, quedabas a comer y dices, podía durar hasta las 8 de la tarde. En ciertos lugares de España ocurre, no siempre es positivo, lógicamente. A veces igual tienes algo que hacer y no hace falta. Pero en Madrid a veces yo vivía eso de quedas a comer y era cronometrado de las 2 a las 3 y la persona salía corriendo y yo me quedaba con cara de ¿qué ha pasado? Se ha dado un susto. Entonces, ¿le he dicho algo? Entonces, bueno, son dinámicas diferentes, poder factores culturales, pero creo que un factor es ese individualismo, esa mirada solo a lo propio, donde incluso alguien que viene de fuera, al que no conozco, le tengo que marcar los límites por si acaso, y digo, bueno, por si acaso qué. Pues bueno, tendríamos también que reflexionar mucho sobre las relaciones y sobre si vemos al otro o no vemos al otro. Ah, vale, ya. Sí, sí, la cosificación del ser humano. Sí, la instrumentalización de los vínculos. Yo conozco a personas que igual estoy 2 años sin verlas y cuando quieren algo de repente son súper amigas, ¿no? Y dices, bueno, Cierto. pues lo siento, me doy cuenta, ¿no? Entonces, esa instrumentalización de, no sé, o hay quien a veces me ha dicho, ¿tú tienes contactos o tú cómo te mueves que has llegado a dar clase en la universidad? Digo, no sé, no me he movido nada, ha surgido, o sea, me gusta dar clase, punto, ya está, ¿no? Claro. Y si he tenido esa suerte, bien, pero no es
cómo me muevo, qué hilos muevo. O sea, hay una dinámica de corrupción normalizada también Sí. que forma parte de esa instrumentalización del vínculo, que es muy, o sea, tiene una parte una parte narcisista, otra parte de la ambición humana, otra parte del vacío que se mueve, o sea, que mueve las relaciones a base del interés personal y claro, así nos está yendo en el mundo occidental, ¿no? Pero bueno, Absolutamente. hay muchos temas sobre los que debemos reflexionar y yo siempre digo, cualquier cosa sobre la que reflexiono también me la llevo a la primera persona, si no corro el riesgo de empezar a pontificar. Chicos, portaros bien. Digo, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? Entonces, no sé quién, yo creo que era Confucio, el que decía, cuando ves un error en otro, empieza a mirártelo en ti mismo, ¿no? Es Hombre, también esa apelación, aunque uno no caiga en dinámicas extremas, ¿no? Por si acaso, no sea que el virus se nos extienda por dentro, ¿no? me ha gustado muchísimo esto último que decías, también hace un ratito, con respecto a ese cultivo narcisista que tenemos cuando nos victimizamos, ¿no? Yo recuerdo una persona que conocí hace 3 años que era así, había sido estudiante de Piñuel, de Iñaki Piñuel, y claro, utilizaba toda su formación en lo que es eso, en el amor cero, el contacto cero, ya sabemos un poco lo que Piñuel suele compartir, que puede estar muy bien, pero claro, se generan unas dinámicas muy complicadas, porque cuando a esta persona no le hacías caso, lo que te dices tú, ¿no? Si no estabas disponible, ya es que, claro, me acuerdo de comentarle, oye, a ver, o sea, una amistad tiene que fluir. Y decía, que fluya el agua. ¿Cómo que fluya el agua? A ver, take it easy. O sea, vamos a ver. Y claro, ahí es donde sacaba una batería enorme de argumentos en torno a lo que había recibido de su formación de terapia antinarcisismo. Y claro, ahí ya, vamos, le damos la vuelta. Mira, antes de ir concluyendo, quería traerte algo que me parece importantísimo y que va muy al hilo de lo que estamos diciendo, que es el concepto de gaslighting o luz de gas, que alguna vez lo he nombrado a la audiencia en otros programas y ya me comentaron, joder, a ver si lo puedes tocar. Bueno, pues esta es la ocasión. ¿Qué es esto de la luz de gas y cómo va relacionado con lo que hoy hemos estado charlando? Muy bien. El término surge de una película antigua, precisamente se titula así, Luz de gas, ahora no recuerdo el director, donde un hombre que se casa con una mujer rica empieza a jugar con las luces de gas de la casa para que, generando interferencias, parpadeos, para para hacerla sentir que está loca. Dice, no, todo funciona bien. Entonces juega con ruidos, ¿qué hace? Con los cambios de la luz, dice, tú debes estar mal porque yo veo que las luces están estables, todo va bien. Entonces ella empieza a dudar de sí misma, ¿no? Entonces, este término se ha trasladado a dinámicas de abuso donde alguien que te está tratando mal le da la vuelta a la tortilla, sería el término español de la luz de gas, ¿no? O sea, cuando tú te quejas de que, oye, que te has pasado en tal cosa, el otro le da la vuelta a la tortilla diciendo, no, tú tienes un problema de sensibilidad, susceptibilidad, hay que ver cómo te pones, que a veces puede ser, pero es bastante típico de abuso narcisista, este gaslighting, que tiene a su vez su modalidad espiritual, que creo que también bien traer a colación, que es en ciertos grupos espirituales o pseudoespirituales, donde están empeñados en que no hay que tener ego y cuando expresas un pensamiento crítico, oye, pero esto es una contradicción, es que tu ego, entonces le das lighting espiritual, o sea, le dan la vuelta a la tortilla. La modalidad cristiana sería apelar a que no eres humilde, es que tú soberbias, ¿qué tal? Otra. O pon la otra mejilla, o hay que ser humildes, y entonces te machacan a través de esas dinámicas de gaslighting espiritual, es decir, es anular el pensamiento crítico, es anular la propia sensibilidad y los propios derechos en nombre de una verdad superior o apelando a tus defectos o limitaciones, con lo cual, cuando alguien no está avispado con respecto a esta dinámica, pues se puede sentir empequeñecido, inferior, o sea, en esos grupos que te dicen, es que tu ego, cuando tú dices, oye, es que te has pasado, no, es que mira, es que tu ego te impide ver tal cosa. Recuerdo un ejemplo concreto de un grupo espiritual donde el líder se liaba con varias mujeres a la vez, a todas les decía que eran su novia y cuando una tenía celos les decía que era su ego, haciéndoles un gaslighting espiritual muy, muy Madre sofisticado. mía. Entonces les decía, es que tienes que tolerar que mi amor es más amplio que tu ego y que además tus celos son una expresión de tu ego, que a veces sí, puede ser, pero en esta dinámica el pedir una cierta exclusividad en el vínculo, pues es absolutamente natural, ¿no? Entonces, estas Claro. mujeres, encima de ser
usadas, engañadas, muchas veces ninguneadas porque era el capricho del líder, hoy te hago caso, mañana no te hago caso, jugando a refuerzo intermitente, que es otra técnica de manipulación, de ahora sí, ahora no, que al otro le genera inseguridad y más enganche, pues conseguía someterlas más y hacerlas dudar de sí mismas, donde dicen, yo es que si sentía celos, decía una de estas personas, dice, es que sentía que es que era mi ego, que yo me tenía que trabajar y que no tenía derecho a que esta persona fuera transparente, clara y que me eligiera como la pareja afectiva, ¿no? Dices, bueno, es que tiene su aquel. Y otra experiencia que yo vi personalmente en cierto congreso donde un líder de X grupo espiritual no paraba de hablar de que el ego no existe, haciendo X afirmaciones, bla, bla, bla. Y entonces un momento yo le levanté la mano y digo, ¿puedes explicarme esta idea de que el ego no existe? Digo, ¿qué quieres decir exactamente con que el ego no existe? Dices que si tú no lo entiendes es que no estás a mi nivel. Hola. Es tu ego el que te está diciendo esto. Yo sé que el ego no existe. Y yo pensé, no quería entrar en pelea pública, digo, o sea, yo sé que el ego no existe, es el ego diciendo el ego no existe. Y tú no me cuestiones porque mi ego dice que el ego no existe, ¿no? Entonces, me hizo gracia el gaslighting Brutal. tan brutal de decir, bueno, si tú te estás dudando, es que tu ego es el que te hace dudar de que el ego no existe. Y esto es así porque yo lo sé. Y yo sí que dije algo así, digo, mira, lo siento, pero este argumento no me sirve. Y dice, claro, porque tu ego te impide ver esto, ¿no? Y una última anécdota, también ciertas personas de cierto grupo espiritual que querían que yo entrara en su grupo espiritual y me invitaban a no sé qué país, a conocer al gurú, etcétera. Sí. Y yo les dije, digo, no, es que yo no, o sea, no quiero esto. Dice, pero tú necesitas un maestro, pero tienes que tener un maestro. Digo, sí, pero ¿por qué tiene que ser el tuyo? Puede ser, digo, pero ¿por qué tiene que ser el tuyo? Dice, bueno, si dices eso es tu ego el que te impide ver la verdad. Otra vez. Y yo dije, para no entrar, digo, pues puede ser. O sea, no voy a defenderme egoicamente de lo que tú me estás diciendo. Igual mi ego me impide ver la verdad, pero ahora mismo no la veo. Luego no voy a ir a seguir a tu líder para que tú hagas lo que tú consideres. De hecho, sí acabé respondiendo en este caso y dije, ¿y no será que tu ego quiere imponerme que tu maestro es el mejor? Y ¿Y qué te entonces ahí dijeron? me dejaron un poco tranquila, ¿no? Digo, ahí por lo menos fue como, ups, esta se defiende, ¿no? Pero esos Claro. juegos de gaslighting espiritual pueden ser muy, muy duros, ¿no? Entonces es lenguaje español, darle la vuelta a la tortilla cuando discutes con alguien que se ha pasado a otros pueblos y encima la culpa la tienes tú. Entonces la manera sencilla de entenderlo y luego modalidades de diferentes niveles y que son complicadas y abusivas también, porque te hacen dudar de ti, es lo peor. El gaslighting no es que te engaña, es que te hace dudar de tu propia percepción. Y eso a la larga es peligroso, ¿no? Muy, muy peligroso. O sea, lo corroboro por experiencias personales. Si quieres, ya antes ya de terminar, la última cuestión sería, vale, pero teniendo en cuenta que este fenómeno, y por eso lo he dejado para el final, es súper cotidiano, pero súper, súper cotidiano, porque se ha vuelto, vamos, o sea, yo te podría contar literalmente decenas de casos recientes en mi vida personal, y con gente cercana, hablo incluso del ámbito familiar. Y claro, es duro, porque efectivamente te hace dudar de ti y claro, en ámbitos en los que, bueno, pues me viene a la mente un personaje muy, muy, muy cretino, literalmente, que conocí dentro de mi ámbito profesional el año pasado, pero claro, que le vi 3 veces. Bueno, pues dices, vale, pues mira, sinceramente, no es que haga de tripas corazón, porque sí que marcas límite, pero dices, vale. Pero claro, cuando se trata de vivir esto en una realidad tan cotidiana como puede ser la pareja o cuando sea, yo qué sé, pues padres, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿qué hacer? ¿Cómo poder surfear, si se me permite la expresión, dentro de ello? Porque sé que en el libro hablas de que, claro, uno de los mecanismos es no intentes razonar, o sea, es que aléjate porque es que no hay nada. De hecho, a mí mi terapeuta ya me dice, es que no. Pero claro, cuando te mueves en compases, como te digo, tan cercanos, ¿qué hacemos? Es muy complicado responder esa cuestión porque Ya. depende del grado de narcisismo, de cuál es la dinámica, de cómo es la relación, de el grado de intensidad, o sea, en grados muy fuertes de maltrato extremo, pues lógicamente hay que aplicar ese contacto cero del que habla Piñuel, Claro. pero no es lo habitual que sean casos tan extremos y a veces es algo sutil y hay un vínculo afectivo y el otro, aunque es narcisista, tiene su corazoncito. En fin, hay muchas variables a considerar. De lo que sí es importante es protegerse de las dinámicas narcisistas. Vale. Es decir,
no entrar a replicar, porque eso es lo que busca el narcisista, que te enganches, intenta enganchar tu ego con el suyo y entrar en una confrontación egoica donde en manipulación va a salir ganando. No sé qué físico decía, algún sabio decía, nunca discutas con imbéciles porque te acaban llevando a su nivel, ¿no? Pero sí. Entonces, ¿para qué? Porque acabas en una discusión narcisista con un narcisista, ¿no? Por otro lado, a veces hacer explícito lo que está sucediendo, ¿no? O sea, por ejemplo, es frecuente que usen lo que se llama falacia ad hominem, que cuando tú das una opinión, dice, pues te creía más listo, o sea, te está descalificando, ¿no? ¿Cómo piensas así? Te creía más listo. Entonces, es decir, mira, esto es una falacia ad hominem, y yo a veces he respondido, te creía más inteligente para usar mejores argumentos que una falacia ad hominem, ¿no? Entonces, reflejar, ¿no? De alguna manera, reflejar el juego, obviamente en dinámicas ya de mucha presión, decir, yo así no voy a dialogar, mejor me voy, la distancia afectiva. Algunos hablan de hacer de piedra gris, que es como cara de póker, o sea, eres idiota, cara de póker, eres maravilloso, cara de póker. Pero otros hablan más de hacer de piedra amarilla, que es, sin llegar a la frialdad de la cara de póker, que a veces les provoca más, diplomáticamente dar una respuesta respetuosa, pero firme, ¿no? La asertividad de toda la vida. No me gusta que me hables así, mejor vamos a hablar de otra manera, con esta dinámica yo no quiero estar, o si no hay capacidad de diálogo, simplemente también acotar las interacciones, que sean más breves, y cuando están siendo más respetuosas estoy más tiempo, cuando no lo son, decir, pues esto no me gusta, incluso es mejor decir a veces no me gusta que me estás faltando el respeto, porque entonces juegan a la luz de gas, ya está siendo un sensible, ¿no? Sí. Son ejemplos. En mi libro hay algunos ejemplos más, pero sobre todo vuelvo a una de las últimas ideas de estar firme en uno mismo, tener criterio propio, el tener una idea clara de quién soy yo, para que esos tentáculos narcisistas no te provoquen y entender que el otro es un niño asustado, que no se ha sentido suficientemente amado y que busca las dinámicas de poder y de atención como un sucedáneo de un amor genuino del que ha sido privado. Los narcisistas menos malignos. Los más malignos, obviamente, lo más lejos posible en la medida que eso se pueda conseguir. A veces eso es difícil cuando es un padre, un hermano, otro tipo de personas, con una pareja, si es maligna, es que no lo intentes. O sea, yo he tenido a veces en consulta personas que me decían cómo era su pareja, dinámicas súper narcisistas, dime cómo le cambio. Llevo 30 años intentándolo, digo, pues no has tenido suficiente, no le vas a cambiar, no le vas a salvar, y a veces sale ahí el narcisismo salvador de la víctima. Yo le voy a salvar, yo le voy a entender. No puedes, no funciona. Sí, pero ¿cómo le haces entender a una persona así en estas condiciones? Porque claro, ahí está el punto. En esta interrelación, en esta jerarquía entrelazada de toxicidad, claro, Pues, yo personalmente, que siempre he intentado ser muy conciliador, ¿no? En ámbitos, pues, por ejemplo, de grupos de música, de tal, de cual, claro, intentas y claro, ahí salgo escaldado, porque siempre era ese... a veces no podemos, o sea, aquí apelo a nuestra humildad. Yo a veces lo he intentado y el otro no lo quiere ver, y además yo a veces lo he dicho, si lo que yo te aporto no te sirve, no te puedo ayudar. En todo caso, puedes decir, ¿a ti qué te aporta esta relación? ¿Por qué quieres salvar a esta persona? ¿Qué obtienes? Porque a veces hay también lo que se llaman como pactos invisibles, ganancias secundarias, ¿no? Dices, ¿qué ganas tú estando ahí? O he recibido a veces un enfado de alguien y digo, pues tu pareja te está maltratando. ¿Cómo me dices eso? Pues, al final lo asimilan, ¿no? O estos son dinámicas de maltrato. No sé cómo es tu pareja, pero esto es maltrato. El otro puede verlo o puede no verlo. Y siempre también una verdad gradual. Entonces, ¿cómo hacemos ver algo a alguien? Si no quiere ver, no le podemos hacer ver nada. Podemos intentar argumentar, razonar, y a veces hay que decir, mira, no te sé ayudar y punto. O sea, Eso es. si no se nos mete el narcisismo salvador, yo le voy a hacer ver, ¿no? El que no quiere ver no va a ver, te pongas como te pongas. Dices, puedo intentar ver si hay alguna grieta por donde se puede abrir el razonamiento, a veces la hay, y a veces, sobre todo, apelando su capacidad reflexiva, no decir, yo veo que tienes que separarte, pues no sirve de nada y es una intrusión en su libertad. Es decir, yo creo que esto, o cómo te estás sintiendo con la dinámica que estás viviendo, veo que no te estás sintiendo bien, ¿qué puedes hacer? Es que hago esto, ¿funciona? No. Pues entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Lo ven o no lo ven? O sea, cuando alguien elige ser adicto a una relación, ser adicto a una dinámica, tú se lo puedes reflejar. Puede, como he dicho antes, aquello que estamos a punto de ver, podemos verlo,
puede empezar a ver gracias a un punto que amplifica la conciencia porque ya está cerca, o bien Sí. se puede revolver contra ti y verte a ti como el enemigo. Uf, es que, claro, daría para mucho. Solamente una última imagen que me venía mentalmente mientras escuchaba, ¿no? Y es que, claro, si nosotros queremos, bueno, pues dar un poquito, ¿no? No, a ver, sin ser mesiánico, ¿no? Pero brindar un poquito de luz, si se quiere, cuando se produce esa fisura. Claro, me venía la imagen mental, como te digo, ¿no? De una ánfora de barro que tiene una pequeña hendidura que yo puedo, pues, meter algo ahí. Pero claro, es que al día de hoy, y no es por hacer un último apunte y ya cerrar, negativo, pero claro, estamos observando que ahora el ánfora es que está girando a toda velocidad, porque claro, como estamos con las problemáticas que veníamos hablando al principio del programa de velocidad, de cantidad, de tal, claro, o sea, en este último tramo del programa me han venido un montón de personas a mi mente, gente que he conocido, padres de alumnos, concretamente una persona que, bueno, es que era una auténtica locura, o sea, tenía a las crías, no sé si con 8 actividades extraescolares. Claro, es que no, fíjate, es que no tiene razón de ser. Y claro, si las crías estaban como estaban, que era imposible enseñarles nada, porque estaban agotadas, la madre en cuestión, que era la mujer, o sea, hasta físicamente noté, cuando me llamó por teléfono, notaba esto no es una ansiedad, esto ya es algo patológico. Entonces, claro, ahí es donde, si quieres, y ahora sí que ya concluimos, vamos a hacer un apunte, por lo menos creativo. Yo creo que todo esto que estamos observando es un gran personal trainer. Ahí está. O sea, es un gran entrenamiento a nuestro discernimiento, nuestra serenidad, nuestra ecuanimidad, nuestro rigor de no. O sea, si queremos vivir en estas tumultuosas aguas con garantías, precisamente la epidemia narcisista, yo creo que nos tiene que ayudar a verla sin ningún tipo de ambajes y a partir de ahí, desde nuestro silencio, apelar a todo ese trabajo interior que podemos hacer. Ya te dejo con esto y si quieres comentarlo y ya despedimos. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Solo añadir un punto que quizás sirva de ayuda, que es que más de un autor ha señalado que el narcisismo se cura a través de una depresión o de un profundo sufrimiento y es cuando se abre la grieta, eso de que decía Rumi, de que la herida es por donde la luz entra en ti Claro. y eso puede ser el momento de aportar, ¿no? Cuando se cae el edificio, como decía la persona una vez, se me cayó el edificio narcisista, digo, pues es una buena noticia. Cuando se les cae el personaje, entra en un momento de vulnerabilidad, de angustia, de crisis, que ellos se creen que han fracasado, pero es cuando pueden ganar. Entonces a veces hay que esperar el momento sensible, frágil, para aportar la visión que no están queriendo, de lo que no están queriendo ver y aportar la humanidad que apoya su vulnerabilidad, no su personaje, ¿no? Entonces creo que esto también es un elemento importante para otros y para nosotros mismos, entendiendo así que la fragilidad, la vulnerabilidad, la sensibilidad son elementos que nos sanan de ese ego tirano y que nos pueden llevar a humanizarnos y a salvarnos de tanta tontería que infla la vida de una manera artificial, ¿no? Absolutamente. La noche oscura del alma, en cierta manera, ¿no? Sí, de cierta Podríamos decir. manera sí. Sí, y es un poco lo que estamos observando. Recuerdo que, mira que es un libro un poco sobadillo, y lo he citado muchas veces, que es El poder de la hora, de Cartole, pero al término, este hombre, hace ya 30 años cuando lo escribió, decía, en nuestros tiempos, parece ser que el camino de la cruz es el único posible para una gran parte de la humanidad y solo despertarán cuando se produzca un gran dolor colectivo. Y creo que Claro. estamos empezando a verlo, ¿eh? Exacto, es lo que te iba a decir. Creo que la crisis en la que estamos entrando o nos hace despertar o nos destruye. Entonces, yo creo que en algún momento hemos de decir basta ya, no queremos vivir así, porque lleva a mucho dolor, a mucho trastorno. Doy un dato objetivo, que el aumento de los suicidios en adolescentes tiene cifras terroríficas y que eso es un síntoma de ese dolor, ¿no? Entonces también hay cada vez más gente que busca ayuda espiritual o terapéutica por no tolerar este dolor y que también desde las tradiciones sapienciales y espirituales están caminos para ayudarnos a sanarnos, ¿no? Entonces quizás la oscuridad en la que estamos en los tiempos de Kali Yuga, como tú dirías, supongo, ¿no?
O sea, en estos tiempos de crisis, oscuridad, dificultad, pues igual se avecina una aurora después de la noche oscura, ¿no? Y Yo esperemos creo. que abrir los ojos nos permita atisbar los rayos de luz para agarrarnos a ellos, ¿no? Sí, sí, ya creo que sí. Yo creo que sí, porque además es que nada es para siempre. Nada es para siempre, ¿sabes? Y en este baile de yin yang en el que estamos, bueno, pues oye, habrá que vivirlo. Y también te digo una cosa, y ya me despido. Creo que somos testigos de una época impresionante. O sea, todas las épocas de la humanidad han tenido momentos increíbles, pero un momento en el que, porque ya no estamos hablando de un tirano o de una nación que esté arrasando a otros, me viene a la mente, por ejemplo, un Gengis Khan. No, estamos hablando de que algo, una creación humana, supuestamente, como la inteligencia artificial, está empezando a copar y a arrastrar a gran parte de la humanidad a un punto en el que, alguna vez lo he comentado, es como una espada de Damocles que le pone ante la yugular y le dice, ¿quieres reencontrarte con tu verdadera esencialidad? Y darte cuenta de que es más sencilla de lo que parece. Bueno, pues para esto y mucho más, aquí estamos. Maribel, Veremos qué pasa. una maravilla, una vez más. La verdad es que muy feliz, de tenerte en esta casa. Siempre es un placer. Así que, vamos, desde aquí agradecerte enormemente. Al final, bueno, ya has podido ver que, salvo la primera pregunta, lo demás ha sido simplemente una fluidez. Oye, he ido mirando un poquitín alguna cuestión, pero me ha parecido mucho más fresco, ¿no? Y que sea este ámbito conversacional. Así que, desde aquí, mil gracias. Te cedo el micro por si quieres despedirte y nos vemos en la próxima. Pues muchas gracias a ti. También un placer colaborar y ver si podemos aportar un pequeñito rayo de luz en mitad de las oscuridades de cada cual. Ahí estamos, seguro que sí. Pues nada, a los espectadores también, muchísimas gracias por vuestro apoyo y por visualizar este programa y nos vemos en la próxima. Un abrazo a Muy todos. bien.